Buenos días. La lectura está en Isaías 40, versos 6 al 8. Isaías 40, versos 6 al 8. Isaías 40, verso 6 dice así: Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por esa lectura tan hermosa, tan preciosa, tan sublime. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Mucho tiempo después, estas palabras son confirmadas por el mismísimo Señor Jesucristo, cuando dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, es decir, las palabras de Dios, no pasarán. Y más tarde, prácticamente en forma literal, aludiendo a Isaías 48, es Pedro quien recuerda estas palabras. La hierba se seca, dice, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Qué emocionantes son estas palabras, amados hermanos. Tremenda, y justamente entrando ahora al mes de la Biblia, creo que es muy bueno recordarlas y marcar nuestro corazón con fuego allí. La palabra del Señor permanece para siempre, es atemporal. Ese siempre no significa por largos días, por mucho tiempo, siempre. Nos habla de una palabra eterna. De forma cada vez más acelerada, todo cambia a nuestro alrededor. Es difícil hablar hoy en día, pero muy difícil, de algo que permanezca para siempre, muy difícil. Y esto se ha introducido incluso en las relaciones sociales, los matrimonios se forman casi para dividirse. Si no están basados y fundamentados en la roca que es el Señor, todo es frágil. ¿Con qué velocidad las cosas se marchitan y la gloria de los hombres pasa? Nosotros mismos vamos cambiando, ¿no es cierto?, en múltiples aspectos. Lo maravilloso es que sin importar lo profundo de estos cambios, cuántos sean estos cambios, se puede comprobar, más allá de toda duda razonable, que la palabra del Señor, como está afirmado desde el Antiguo Testamento, es ratificado por nuestro Señor Jesucristo y es ratificado después por un miembro de la iglesia como es Pedro. La palabra del Señor permanece inalterada, inalterable en medio de este torbellino de cambios en los acontecimientos, en las noticias, en los países, en los líderes, en los que estaban allí, después están acá, líderes que parecían maravillosos, después resulta ser terribles. Todo cambia, todo está alterado, sin considerar todo lo que es la ciencia. Les invito a considerar un poco estas afirmaciones que hace las Escrituras y que las creo de todo corazón. Hermanos queridos, somos testigos de lo que ya hace decenios se llamó la aceleración de la historia. La aceleración de la historia es un término que se utiliza hace mucho tiempo ya. Y esto se justifica viendo cómo la cantidad del conocimiento total se va duplicando cada vez en menos tiempo. Ejemplo, se dice que el conocimiento de la humanidad se duplica a una velocidad exponencial. Antes de 1900 era necesario que pasaran 100 años para duplicar nuestro conocimiento, el conocimiento global del mundo. Bueno, durante el 1900 hasta el 2000 se requirieron 25 años cada vez para duplicar la cantidad de conocimiento total.
El año 2016, tengo una estadística que dice que el conocimiento se duplica cada 13 meses, un año y un mes. Y proyectando esto hacia el futuro, algunos calculan que de aquí al 2030, cuántas cosas van a suceder en el 2030 y tantas cosas proyectadas, ¿no? Acuérdense, la famosa Agenda 2030. Se supone que de aquí al 2030 el conocimiento global, colectivo de la humanidad, se duplicará ¿cada cuánto tiempo? Cada 12 horas. Cada 12 horas. Para allá va la cosa. Pienso que esta información ayuda a dar cuenta en mucho de los incrementos de la ansiedad. El ser humano no fue creado para esto. La ansiedad aumenta, lo dicen los profesores. Hoy en día las salas de clase parecen manicomios, muchas de ellas. Las crisis de pánico de las cuales antes ni conocíamos. Las depresiones, los suicidios, la hiperactividad, la hiperquinesia. Hay una razón más que razonable. Esta cantidad de información que tu cerebro cambiando, asimilando. Lo que no alcanzas a asimilar lo dejas afuera. Hermanos queridos, recordemos que el hombre, y eso nos recuerda la palabra de Dios, volvamos ahí, vamos a entender mucho de por qué sucede todo esto. La palabra de Dios nos dice que el hombre fue creado en un huerto. No para vivir en una ciudad, para empezar, ni en medio de muchas computadoras, etcétera, etcétera. El hombre fue creado en un huerto para vivir, por lo tanto, en armonía con los ciclos de la naturaleza. No en un torbellino de cambios diarios, como lo está haciendo ahora. No tenemos que buscar muy al fondo. Es fácil entender lo que está pasando con nuestra humanidad, con nuestros niños, nuestros jóvenes. Y esto, por supuesto, desencadena cuántas otras cosas. La droga y todo, bueno, son intentos de escapada, son puertas de salida. El alcohol, etcétera, son puertas de salida ante esta situación tensa. Queridos hermanos, estos son datos tremendos. Pareciera que me alejo de las escrituras, pero solamente para demostrar lo que se está diciendo. La cantidad total de expertos en cualquier área del saber aumenta en forma increíble. Desde hace ya mucho tiempo, si hacíamos una lista, y estoy hablando 50, 60 años atrás, si tú ya hacías una lista en ese entonces, y ahora con mayor razón, con todos los expertos y sabios en cualquier área del saber, veríamos y veremos que la gran mayoría de esa lista, y cada vez la mayoría es más grande, están vivos hoy. ¿Qué significa eso? Mira, si pensamos, por ejemplo, en ciencia y tecnología, podemos incluir a Arquímedes, a Tales de Mileto, a Herón de Alejandría, a Demócrito, a Galileo, a Einstein, a Steve Jobs, etc. Y súmale todos los científicos y técnicos que están vivos hoy día. Y cuando termines la lista, haz un ticket a los que están vivos y vas a descubrir que la gran mayoría de esa lista están vivos hoy. Eso nos habla de esta aceleración de la historia. Esta duplicación del conocimiento cada anual prácticamente. Si el 2016 era 13 meses, me imagino que a esta altura ya vamos por lo menos en una duplicación anual o más corta que eso. Consideremos solamente, para entender esto, porque a uno le cuesta entenderlo, los trabajos y proyectos en los cuales se encuentra el hombre en el día de hoy. Ese intento desesperado, súmese a todo esto, que como sistema filosófico está tan impregnado de llevar al hombre a una condición que no sea humano, el transhumanismo, el llevar al hombre más allá de su condición de ser humano. Y aparecen tantas cosas, las mutaciones genéticas inducidas, háganse o no se hagan, para allá va la cosa y se están practicando. La medicina genética, los chips para implantar recuerdos en el cerebro. Elon Musk ya está hablando hace rato de implantarse el mismo un chip en su cerebro. Y bueno, si se hace eso, ya se puede hablar de hackear el cerebro, conectar el cerebro a tu computador, etc.
Hoy día estamos hablando de computadores cuánticos que trabajan a una velocidad impactante, tanto es así que no existe encriptación que sea válida en el día de hoy. Lo mostraba en un reportaje tiempo atrás, recuerdo, sobre cómo se han ido superando los sistemas de encriptación y de seguridad. Tú creas un sistema de seguridad, al ratito hay un computador que ya te lo puede desactivar o lo supera. Ya con el computador cuántico no hay nada que se pueda esconder, no hay seguridad. Y eso deja inestable. Y en la medida que tomamos conciencia de esto, más nos informamos. El total control de los cielos con los satélites, lo que es GPS, el hecho de que no hay un momento en que alguien no pueda saber dónde estás tú. Aún con el celular apagado, sabemos que somos ubicables en la Tierra. ¿Para qué decir la inteligencia artificial? Tanto la que se llama estrecha, la ANI, o la general, la AGI. Estamos en un mundo loco. Y se está hablando, Elon Musk también lo ha dicho varias veces, de la superinteligencia artificial, la famosa ASI. Una que superaría con amplitud a la inteligencia humana. La existencia extracorpórea por medio de supercomputadores. ¿Cuánto se ha hablado ya y se trabaja en eso? Porque el materialismo, al no buscar en Dios soluciones a su vida y en la desesperación de la trascendencia, porque el ser humano por naturaleza, y si no lo tiene, es algo muy raro, tiene temor a la muerte, al no ser. Es tremendo. Entonces la idea es, de alguna manera, transportar toda tu mente o tus facultades cerebrales a un computador y seguir existiendo en un sistema computacional después que tu cuerpo haya muerto. Bueno, hay tanta cosa que se está hablando que era inimaginable hace poco tiempo atrás. La robótica humanoide. Ahora, Mark Zuckerberg hablando de la teletransportación virtual, es decir, no necesariamente que el cuerpo se transporte, pero que dé la impresión que el cuerpo es transportado de tal manera que al tener una conferencia ya no estemos en pantalla, sino que estemos todos incorporados a través de lentes que controlan tu visión y de alguna manera tu cerebro, estemos todos incorporados en esa misma sala, como si hubiéramos viajado realmente. El control motor, bueno, hay tantas cosas que podríamos agregar a esta lista. La realidad virtual y holográfica, al extremo de existir matrimonios con figuras irreales, holográficas. ¿Para qué hablar de los viajes a la luna? Ya estamos tan acostumbrados, pero yo recuerdo cuando el hombre llegó a la luna, soy de esa época. Se están planificando viajes para Marte. Se habla de misiles nucleares con velocidades hipersónicas, situaciones que dejan temblando a la humanidad. ¿Cómo no? Está en el mundo enfermo. Toda la monstruosidad de la ideología de género, la ideología del rebaño, la idea de la aldea planetaria, la neurociencia reemplazando a la psicología y todo lo que se llama mente, diciendo el ser humano es solo un cerebro con un cuerpo. Materialista total la concepción. Pero todo lo anterior, todo esto que hemos mencionado y quizás cuántas cosas usted podría agregar, todo esto no avanza en forma tranquila y reposada, sino que contradiciéndose, eso es muy llamativo, desplazándose entre sí y recreando las teorías primarias. Un modelo de átomo va desplazando a otro modelo en función de lo nuevo que se va conociendo o de las contradicciones que conlleva el modelo que parecía ya irreemplazable, fantástico, perfecto, completo. Al poco rato dice, pero no satisface esta situación de laboratorio o esta situación experimental, por lo tanto hay que cambiar, esto no es correcto. Ya, todo va siempre así, contradiciéndose, chocando, y así, en resumidas cuentas, avanza la ciencia. Se habla del Big Bang, pero ¿sabes? Ya está en retirada, intentando ser reemplazada por otras teorías que la anulan. Recién hablamos de inteligencia artificial. Comenzó como un caballo de carrera de fina sangre, pero ya se encuentra en entredicho. Fíjate que terminando el año 22, el año pasado, recién estamos hablando de cosas muy actuales,
se lanzó ChatGPT, ¿no es cierto? Una inteligencia artificial denominada generativa, que era capaz, y todavía es capaz de escribir textos, responder preguntas en muchos idiomas, pedirle tareas, decirle, escribe por favor un cuento con un 50% de tragedia, un 25% de esto, y te lo escribe. Es una cosa impresionante, y lo están utilizando de tal manera que dice que solamente en el primer año, y más que el primer año, tengo entendido que el primer mes alcanzó los 100 millones de usuarios. La gente se volcó como loco. No, en los primeros 2 meses, para ser sincero. Sin embargo, después de esta locura, imagínense, algo que llega a absorber 100 millones de usuarios en 2 meses, se notó que ChatGPT te ofrece lo que tú quieres, no lo que es verdadero. Y se empezó a hablar de las alucinaciones de datos. Entonces, por ejemplo, si tú le pides, a ver, dame toda la información porque quiero desacreditar a esta persona, necesito que me digas todo lo que encuentres en su vida, todo lo que encuentres, y me lo redactes y me lo entregues. Si la inteligencia artificial no te encuentra cierta información, la inventa. Se descubrió eso. E inventaba artículos de diario y se empezó a buscar porque quedaron en jaque las personas y descubrieron que esos artículos de diario no existían, por ejemplo. Y hay varios ejemplos muy concretos en ese sentido, pero no nos vamos a entender en eso ahora. Bueno, todo parecía muy creíble. Claro, si la inteligencia artificial al final la manejan los seres humanos. Hermanos queridos, a la mecánica de Newton se le contrapuso la mecánica cuántica. A la completa teoría de la relatividad general de Einstein fue enfrentada con otras teorías y así, etcétera, etcétera. Por eso digo que esto no es un todo armónico, sino que la gente se casa a veces con una idea y dice, este es el fin del cristianismo. Y al poco tiempo esa teoría se destruye, pero la persona no vuelve a decir, oh, me equivoqué. Hay mucha soberbia, mucha soberbia. Hay tantas cosas nuevas que se están teorizando, el multiverso, la teoría de cuerdas, la teoría de membranas, etcétera, en física. Cada vez que el hombre cree, sin embargo, estar cerca de todas las explicaciones, algo le sale al paso para desarmar su orgullo. De todo esto que estamos hablando, que estoy hablando aquí, aparece la pregunta, bueno, en medio de todo esto, ¿sigue teniendo validez la Biblia? En un mundo así, tan complejo, tan tecnológico, tan avanzado, ¿no habrá quedado por casualidad obsoleta? Pues sus primeros escritos se hicieron hace 3.600 años atrás, al menos. Es lógico que un cristiano la siga al pie de la letra. Hermanos, en contraste con la transitoriedad de la vida y su gloria tan efímera, ante una ciencia que avanza muchas veces anulando lo que se consideraba irrefutable hace un par de años atrás, el Señor pone ante nosotros la eternidad de su palabra. Ante todo lo que hemos dicho, considerado, visto y todo lo que las noticias dicen y especulan sobre el futuro, el Señor nos coloca, a ver, yo te coloco esto, y nos desafía el Señor. Y no te dice, por favor, créala. Simplemente dice, esto es verdad, esto es eternidad. El Señor no te dice, si tú quieres, piensa que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, te lo afirma y te da su veredicto, sus respuestas. La palabra es eterna porque es la palabra de un Dios eterno y un Dios inmutable y fiel. Por ello su mensaje no cambia, es siempre vigente y tiene poder. El ser humano, aun cuando cambia la tecnología y la ciencia avanza, es exactamente el mismo, con las mismas necesidades, desde que cayó en pecado.
Cuánto bien recibe el ser humano cuando, olvidándose de su loca carrera, abre las páginas sagradas y considera en ella los únicos temas que son realmente importantes. No digo que la ciencia no sea maravillosa, la misma Biblia te insta, pero a buscar la ciencia, la verdadera ciencia, no lo que los hombres de ciencia te dicen, porque ellos trabajan en función de sus propias filosofías. La ciencia está muy contaminada. Se puede afirmar eso categóricamente, muy contaminada. Cuánto bien recibe el ser humano, decía, cuando olvidando de su loca carrera, abre las páginas sagradas y considera en ellas los únicos temas que son realmente importantes. ¿Por qué existo? No es un accidente, amados hermanos. La Biblia te dice que no es una casualidad, que no somos la creación tampoco de extraterrestres que vinieron a introducir un genoma muy particular y hacer experimentos como nosotros. La fantasía sigue, y hay que separar ciencia de especulación, ciencia de fantasía, de ciencia ficción. Cuidado, la Biblia te da respuestas tranquilas, sabias, lógicas, consecuentes con todo el acontecer de la historia, de la biología y de la verdadera ciencia. ¿Cuál es el objetivo de esta existencia? Qué maravilloso es cuando uno descubre en las Escrituras que el objetivo y tu razón de ser es dar gloria a Dios. Y en ese dar gloria a Dios no hay egoísmo, no es la visión del hombre de recibir gloria. Es la gloria de aquel que merece intrínsecamente la gloria. Y cuando damos gloria y vivimos nuestra vida para la gloria de Dios, ocurre algo maravilloso. Aprendemos a ser felices. Aprendemos nuestra razón de ser. ¿Cuál es mi lugar en el cosmos y la sociedad? El Señor lo dijo desde un principio: sojuzgar la tierra. Somos los administradores de esta tierra. ¿Por qué la universalidad del sentido de trascendencia? Aquí y en cualquier tribu que tú descubras en el interior del Amazonas o en el África, ese sentido de trascendencia, de que hay algo más allá de la vida, es universal. ¿Por qué es universal? ¿Por qué la universalidad de la conciencia, acusando como un rector que está más allá de nosotros lo que está bien, lo que está mal? Y esto para comenzar. Como veíamos, un catálogo de cualquier producto queda obsoleto mientras la tinta con la que se imprimió está aún fresca. Y usted es testigo. Cuando yo estaba en la universidad ya se hablaba que más que los libros era importante acceder a los papers, a los escritos, a lo que se estaba produciendo en el momento, porque los libros quedan rápidamente obsoletos en el día de hoy. Los libros pasan, sus hojas se marchitan con esa tristeza otoñal mientras están siendo leídos todavía sus primeras ediciones, especialmente los libros de la tecnología y del conocimiento. Usted y yo hemos sido testigos, somos testigos de la mayor revolución científica y tecnológica de todos los tiempos. Y es interesante porque cuando el Señor le dice a Daniel que las cosas que él está escribiendo van a suceder a futuro, pero va a suceder algo, y le da unas señales que pasan un poco desapercibidas. Dice, y la ciencia será avanzada. Irán de aquí para allá, hablando de una forma de viajes, una forma de comunicación, una forma... Bueno, yo creo que no ha existido en la historia de la humanidad, y es fácil comprobarlo por lo que hemos comentado antes, un momento en que esta profecía pudiese haber sido más precisa que para este. Es decir, si yo miro hacia atrás, no veo ni un tiempo en el que esa profecía pudo haber sido cumplida, pero una profecía en que el conocimiento total de la humanidad va hacia la duplicación en cosa de horas. Bueno, la ciencia está avanzada. Mientras la ciencia y la tecnología avanzan y se contradicen atropelladamente, o quizás siendo más claros todavía, mientras los hombres de ciencias avanzan y se contradicen atropelladamente a lo que acababa de afirmar,
Mientras los filósofos buscan y se contradicen entre ellos, mientras los psicólogos, sociólogos y neurocientíficos buscan fórmulas y pretenden descubrir los misterios de la mente y de las relaciones interpersonales, mientras la tormenta golpea a los pensadores, inventores, descubridores, autores, científicos, ella, la Biblia, permanece inmutable, sin que se tenga que corregir una jota ni una tilde. Y cómo la odian muchos, por esa misma razón. Por esa misma razón. Es como un observador, bueno, de hecho su autor está observando, que mira con serenidad lo que acontece. Pero tiene la certeza, la seguridad de que lo que está ahí es cierto, de que posee la verdad, y que otros están desesperando por hallarla, pero ahí está. Es como cuando el padre deja que su hijo pequeño busque algo que está muy cerca, pero quiere que ejercite la capacidad de buscar, de encontrar. Y el Señor dice, bueno, a ver si me encuentran, a ver si me encuentran, a ver si me encuentran. Por eso Pedro dice, más la palabra del Señor permanece para siempre, con todas las respuestas que el hombre está desesperado buscando. En ella encontramos establecidos principios inmutables, los que al ser descubiertos dejan perplejo al buscador sincero. Hay muchos buscadores que no son sinceros. La razón de ello se encuentra en las mismas escrituras, en más de 2000 lugares, de la Biblia. Ella nos indica que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Obviamente tiene que ser inmutable. Hermanos, la Biblia es un libro con las respuestas para todos los tiempos. Siempre hay vigencia y frescura. Es una frescura permanente. No como la fruta, la flor, todo lo que se marchita. Nuestro Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y serán siempre frescas, siempre las mismas, siempre vigentes. Y esta es una de las características de este libro, su eternidad, su permanencia a través de las edades y más allá del tiempo, más allá de las culturas. Es acultural. El arca de Noé, por ejemplo, uno dice, pero esas cosas, historia antigua. No, sí que fue antigua, pero ese arca que Noé construyera, con su única puerta que ofrecía la salvación a todo aquel que pasara por ella, esa puerta hoy nos sigue hablando de la salvación para todo aquel que acepta la invitación del Señor Jesucristo a pasar por la puerta, que es Él mismo. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que entraba a la puerta del arca era salvo del juicio venidero. ¿Cómo nos hablan esas figuras del Antiguo Testamento y nos demuestra que la Biblia es una unidad perfecta, no son historias separadas, no es un conjunto de mitos asociados como han tratado de hacernos creer? Ese viejo tabernáculo que Dios hiciera construir a Moisés, tú dices, pero ¿y qué tiene que ver conmigo? Eso es historia vieja. Ese tabernáculo que construyó Moisés estando el pueblo en el desierto nos habla hoy con una frescura maravillosa, aclarando todo lo que es la obra expiatoria de Cristo, su gloria que sigue vigente. Tantas lecciones, es una unidad, nada queda atrás. Es el libro de las palabras eternas con un mensaje eterno, una salvación eterna y un juicio eterno. Si consideramos de las Escrituras otra cosa que molesta mucho hoy en día, habla de santidad, habla de buena conducta. Amados hermanos, amigos, queridos, nunca dudemos, las instrucciones que dejan las Escrituras sobre conducta moral y santidad siguen vigentes, aunque nadie las siga. Ese es otro tema. En tiempos de Noé, nadie se salvó. ¿Por qué Noé se salvó? Porque él sí seguía las normas de Dios. ¿Vale la pena seguir las normas de Dios? Por supuesto que sí. Y además al aplicarlas, esto es objetivo, tú lo ves, tú lo descubres. Aplica esas normas a tu matrimonio.
en función de la idoneidad, hombre, mujer, para toda la vida, fidelidad, respeto, roles. ¿Cómo nos podríamos extender en este tema? Ponlo en práctica y vas a ver que funciona. El drama pastoral, el drama del consejero, es que conecta a las personas con las escrituras, pero muchas veces ellos prefieren conectarse con otras personas. Lugar del sexo en la vida. Está clarito. Obedezcamos lo que dice las Escrituras y habrá tranquilidad, habrá paz interior y habrá un matrimonio como corresponde. El respeto por la vida del cual nos habla la Biblia, ese respeto desde antes, mucho antes del nacimiento, desde la concepción del óvulo, durante el embarazo y después del nacimiento hasta que el Señor llama a su presencia. Las limitaciones para hacer uso de la tecnología que ofrece la ciencia también. Hay limitaciones. Si uno va a la Biblia, si le hiciéramos caso a la Biblia, cuántas pesadillas había dejado de vivir el hombre en la tierra. La Biblia dice tan claramente, porque el tema es la aplicación de la Biblia. A veces no están las palabras que conocemos hoy día, pero la aplicación. Si hiciéramos caso a la Biblia, estoy seguro que no se habría descubierto la bomba atómica. El Señor dice una y otra vez, no traspases el lindero antiguo, no traspases el lindero antiguo. Lo dice de muchas maneras, en los salmos. Pero el hombre no, él quiere atravesar los linderos de la ciencia, más allá. Y creemos un super ciclotrón, un creador de hadrones, que sea de kilómetros de distancia, porque vamos más allá. Y el Señor dice, bástate con lo que te entregué. Creo que hay desobediencia en esas cosas y los resultados nunca son buenos. Al hacer, un cristiano sabe limitar la tecnología a su propia vida. Cuidado con la fertilización in vitro, todo lo que significa, etc. Por eso Filipenses 2:16 dice, no solamente que la Biblia es eterna, sino, me encanta la frase que dice allí, asidos a la palabra, es decir, ponla en práctica, tómate, agárrate de la palabra. No solamente, digamos, frases bonitas como el libro de las palabras eternas, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, sino que, bueno, lo sabemos, es bonito, pero ahora haz algo más, hácete, tómate, agárrate de la Biblia y vive conforme a su voluntad. Filipenses 2:16. Voy a concluir ya, hermanos. Tuve un privilegio muy especial en mi luna de miel, nuestra luna de miel con mi esposa. Fuimos a la isla de Juan Fernández, la isla Robinson Crusoe, porque es el archipiélago de Juan Fernández. Y me acuerdo que el mar es muy, muy, muy agitado. Se caracteriza porque, incluso nos decían allí que un barco del continente a la isla principal demoraba 3 días en llegar porque el mar era muy, muy malo. Entonces, andar en bote allí era una cosa tremenda. Hizo unos lanchones tremendos con los que salen a pescar, con los que recogen todo lo que es el alimento natural de la isla, en buenas cuentas en el mar, las langostas. Y yo recuerdo que durante una travesía por las inmediaciones de la isla, íbamos de un lugar a otro en una embarcación, íbamos. Era impresionante. En algunos momentos uno estaba acá arriba y miraba hacia abajo el mar. De repente el bote bajaba y uno miraba y era agua, pero por todos los lados. Bueno, en otros momentos era un mar terrible. Muchas personas se enfermaban, vomitaban en el barco. Y el consejo que daba uno de los tripulantes de la embarcación es, no cometan el error de mirar hacia adentro del barco. No cometan el error de mirar hacia el mar. Miren el horizonte, decía. Miren el horizonte. El horizonte está siempre fijo, permanente, constante. Y ese es el secreto para no marearse. Miren el horizonte. Creo que ese consejo me quedó desde ese entonces. Es muy aplicable para la situación en la que vivimos hoy. Con los acontecimientos de un mundo cambiante, subiendo, bajando. Y con tanta velocidad, además. Bueno, es imposible no sentirse mareado. Y lo que decía, ahí están los resultados. Las salas de clases llenas de niños realmente enfermos. El remedio es mirar el horizonte.
Pero ¿cuál es nuestro horizonte? Aquí está. Esto es lo que no cambia. Aquí está el horizonte. Cuando veas todo esto que te vuelve loco, comienzan a aparecer crisis de pánico, etc. Mira aquí, mira el horizonte. Este es el horizonte. Esto permanece permanente. No se mueve. Tú te mueves, pero eso no se mueve. Mira lo que no cambia, lo que trasciende a nuestra embarcación, que está más allá de este mundo loco. La palabra de Dios. Jóvenes, para ustedes el desafío es mayor que el mío, pues ustedes todavía verán mucho y la presión será mayor si el Señor no viene antes. Ustedes pertenecen a una iglesia bíblica y esto significa que reconocen a la Biblia como un libro atemporal y acultural, es decir, que está por sobre los tiempos. Y no es fácil ser joven hoy día, pues sus palabras, las palabras de este libro, sí son eternas. Cuiden la literalidad de la Biblia, pues haciéndolo se cuidarán ustedes y sus familias y cuidarán a la sociedad. Es increíble la trascendencia a los que lleva el cuidar la literalidad y la aplicación, el asirse a la palabra de Dios. Cuidado, pues hoy en día el ser cristiano puede significar demasiadas cosas. Para muchos ser cristiano es esto, ser cristiano es esto otro, ser cristiano es mi manera. No, yo estoy bien con mi Dios y la persona está sumida en el pecado. No, pues eso no funciona. Cuidado, pues hoy en día ser cristiano puede significar demasiadas cosas. Sectas, cristianismos mezclados, cristianismos parciales, cristianismos del yo pienso, yo creo. La palabra, aquí está la verdad, lo inmutable. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Padre Celestial, te damos gracias por habernos dejado las Escrituras, Señor. Gracias por esta revelación maravillosa que tú has dado al hombre y con mayor razón a tu iglesia, que es la cuidadora, como dice tu palabra, Señor. La cuidadora, el bastión, el fuerte, firme que mantiene y cuida esta verdad. Padre Celestial, ayúdanos, por favor, a mantener la vista puesta ahí, Señor. El mundo sigue cambiando, la locura sigue. Estamos en un remolino, Señor. Satanás se las ha arreglado para que no haya paz en nuestro corazón y nuestra mente se altere, Señor, tremendamente. Pero, Padre, ayúdanos a tranquilizarnos, ayúdanos a recuperar el equilibrio, acudiendo a tu palabra, Señor, porque ahí está lo eterno, ahí está la verdad, que es otro concepto, Señor, terrible en estos días. Ya nadie sabe, ni siquiera se busca la verdad en muchos sentidos, porque la verdad ya no la buscan. La verdad, ¿dónde está en este mundo? No está, solamente está en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.